Muy bien, gracias, Junior. Buenas tardes con todos. Bien, el día de hoy vamos a ver la continuación del capítulo de soluciones, en este caso relacionado ya con un tema que ya hemos visto que es la estequiometría, y luego entraremos al capítulo de cinética química. Entonces, en esta primera parte vamos a ir de frente a los ejercicios, ya que hemos visto teoría de soluciones y de estequiometría. Ya cuando entremos a la segunda parte de cinética química, vamos a ver un poco de teoría, los temas importantes de este capítulo, para luego poder entender también en la siguiente semana, equilibrio químico, por ahí ácidos y bases, débiles, cómo se disocian de manera no completa, ¿no? Por lo tanto genera un equilibrio también ahí, ¿no? En base a la disociación de hidrógenos que presenta un ácido, una base de... Bien, comencemos. Mira lo que te dice, ¿ah? En este primer ejercicio directo te dice determine la molaridad de una solución de ácido fosfórico en la que 40 mililitros de esta misma neutralizan 120 mililitros de hidróxido de sodio. ¿Por qué te dan la reacción química? ¿Lo puedes hacer en base a la reacción química? Sí. Pero más importante aún, chicos, te están dando la reacción para que observes lo siguiente. El ácido es triprótico. Profe, pero eso no solamente se ve viendo la cantidad de hidrógenos. Si bien es cierto, tiene tres hidrógenos, la reacción te da como información que estos tres hidrógenos lo va a liberar, que se forma una sal neutra. Solamente queda el PO4 libre, que se va a unir con el ion sodio de aquí, ¿no? Que los hidrógenos del ácido fosfórico y del hidróxido, sus OHs, se van a liberar formando agua. Es por eso que como el hidróxido de sodio en solución acuosa libera un OH, su parámetro es igual a 1 siempre. Igualmente, puedo decir que para el ácido fosfórico su parámetro es igual a 3, ya que libera 3 iones hidro. Vuelvo a repetir esta pregunta, ¿en qué unidades se encuentra el parámetro, chicos? Importante que conozcan ello. La indiqué la clase anterior, pues esta también. Muy bien, no lo olvides, ¿ya? O sea, 3 equivalente por mol sería aquí, ¿no? ¿Eso qué quiere decir, chicos? Que una mol de ácido fosfórico es igual a 3 equivalentes de ácido fosfórico. ¿De acuerdo? Unidad importante. Bien. A nosotros nos dan la normalidad y el volumen de la base. Nos piden la molaridad del ácido. Como va a ser una neutralización completa, eso quiere decir que va a reaccionar todo el ácido con toda la base. Entonces se cumple que el número de equivalentes de ambos va a ser igual, lo mismo. El número de equivalentes de la base, vamos a colocar primero el ácido, va a ser igual al número de equivalentes de la base. Eso es lo que se cumple en toda neutralización completa, si es que no hay un exceso de uno de ellos. Colocamos aquí, ¿qué te acuerdas? Besito sale, ¿sí? Entonces por aquí, una de las formas de calcular el número de equivalentes es la siguiente, mira. Si la normalidad es igual al número de equivalentes del soluto entre el volumen de solución, entonces
El número de equivalentes se puede obtener multiplicando la normalidad por el volumen de solución. Listo. Para el ácido, quedaría su normalidad del ácido por el volumen del ácido, que es 40 mililitros. Esto se iguala a la normalidad de la base por el volumen de la base, que es 120 mililitros. Lo puedes ver también como vimos un ejercicio, creo que antes de terminar la clase pasada vimos un ejercicio. Como es una multiplicación, son inversamente proporcionales. El volumen se triplica, pues la normalidad, ¿qué sucede? Es porque se ha reducido en su tercera parte, o sea, la tercera parte de la normalidad del ácido va a ser igual a 0,531, o sea, la normalidad del ácido va a ser el triple de la normalidad de la base. Lo podemos ver en esta operación también. 120, el 40 pasa a dividir y por ahí te va a quedar un 3 aquí. 3 por 0,531, vamos a poner 0,531 por 3, es 1,593. 1,593. Pero la normalidad la podemos expresar en función a la molaridad, ¿sí o no? Recordemos nuestra ecuación de Nemo y lo podemos colocar aquí directo. Esta normalidad del ácido es la molaridad de dicho ácido por su parámetro del ácido, donde el parámetro del ácido es 3. Y si esto vale 3, pasa a dividir y obtengo la molaridad. O sea, que regreso a lo mismo. 0,531 molar. ¿Es correcto? La clave es la B. Ahí está. Muy bien, chicos. Muy bien, muy bien, muy bien. Así que por ello vamos al siguiente. Vamos al siguiente ejercicio. Tengo el siguiente ejercicio. Dice así. ¿Qué volumen de ácido sulfúrico 1 molar se requiere para que reaccione 10 gramos de zinc? Tenemos la reacción, está balanceada y por aquí me pide el volumen y te da la molaridad. Te debes acordar que la clase pasada vimos que el número de moles del soluto, que es la parte que reacciona, el solvente no simplemente es el medio donde ocurre la reacción, es molaridad por volumen, ¿no? Si recuerdan, ¿no? A partir de ello, nosotros podemos colocar aquí lo siguiente. De zinc va a reaccionar 10 gramos. De zinc reacciona 10 gramos. A nosotros nos pide el volumen del ácido, pero yo no puedo aplicar aquí estequiometría con masa y volumen de una sustancia acuosa. Lo que va a reaccionar es el soluto, que es el ácido, y puedo colocar aquí sus moles. Las moles de este soluto, las moles de mi ácido. Vamos a colocar aquí moles de mi soluto. Listo. ¿Qué dice la ecuación? La ecuación dice que una mol de zinc, que tiene una masa de 65,3 gramos, reacciona con una mol de ácido sulfúrico. Entonces, aplicando aspa simple, te quedan las moles. ¿Cuánto quedaría las moles, chicos?
10 entre 65,3, ¿no? Conociendo por aquí las moles, puedo hallar el volumen, que ese justamente va a ser el valor. ¿Por qué? Si la molaridad es 1, entonces las moles de soluto tienen el mismo valor numérico que el volumen. Número de moles de soluto, chicos, 10 entre 65,3 sale 0,153. Esto es 0,15 moles. Entonces, el volumen, que por cierto debes conocer que aquí está en litros, ya que la molaridad es mol por litro, y mol por litro, se van los litros y te quedan moles. El volumen de la solución va a ser igual a 0,15 litros, que en mililitros multiplicado por 1000 me estaría quedando 150 mililitros. Para hacerlo más exacto, lo aproximamos a 3 decimales, 0,153 me queda por ahí aproximadamente. Y aquí, quedaría 153 mililitros. Letra D, y esa sería la respuesta. Muy bien hasta ahí. Entonces te das cuenta que soluciones y estequiometría es solamente un problema más de estequiometría. Simplemente aplicamos los conceptos de concentración, unidades de concentración que hemos visto en el tema anterior. Luego tenemos, chicos, se tiene 500 mililitros de una solución de nitrato de plata, concentración 1 molar. Reacciona con 300 mililitros de cloruro de sodio, cloruro de potasio, KCl, 1,5 molar. Determine la masa de cloruro de plata expresado en gramos que se obtiene, además de obtener nitrato de potasio. Bien, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo se hace? ¿Cómo es? Si bien es cierto, podemos construir la ecuación a partir de los datos que nos da. Lo podemos construir, podemos hallar las moles, porque tenemos volumen, tenemos molaridad, y multiplicando sale moles. Ojo que el volumen tiene que estar en litros, 0,5 litros, 0,3 litros. Ujú. Listo, pues hagámoslo de esa forma, ya que nos dan todos los datos de los reactantes y productos. Tenemos aquí reactantes, nitrato de plata y cloruro de potasio. Productos, cloruro de plata y nitrato de potasio. Como te das cuenta, la reacción ya está balanceada. Es una reacción de doble desplazamiento. La C, vamos a ver si es la C. Y por aquí hallamos las moles. Voy a colocarlo de frente, volumen por molaridad, 0,5 por 1, 0,5 mol. Es lo que indica el texto, que es lo que va a reaccionar. 0,5 mol. De KCl, 0,3 por 1,5, ¿cuánto es? 0,45 mol. Y cuando tengo dos cantidades para dos reactantes es porque tengo que buscar el reactivo limitante. Claro que sí, Dani. Efectivamente, el RL. Chicos, como esta ecuación está balanceada, me dice que una mol reacciona con una mol. Al ojo, ¿quién es el que está en exceso?
El que está en exceso es el nitrato, porque si hay 0,45 de KCl, pues solo va a reaccionar 0,45 de nitrato. Y va a sobrar 0,05 de nitrato, ya que la relación es de 1 a 1 en moles. Identificamos entonces reactivo en exceso, reactivo limitante, trabajamos con el reactivo limitante para poder determinar lo que se obtiene en masa, ya que me dice en gramos de nitrato de potasio. La ecuación indica 1 mol de cloruro de potasio. Se obtiene 1 mol de nitrato de potasio. Y 1 mol de nitrato de potasio, ¿cuánto tiene en masa? 39 más 14, 53. Y más 48, ya que son 3 oxígenos. 53 más 48, 101. Aspita simple, hallamos la masa del nitrato. Sería 101 por 0,45. ¿Es correcto, chicos? Si es que por ahí, tin, 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 está bien, ¿no? Masa molar, 48 más 39. Está correcto, más 14. 101 por 0,45, ¿cuánto quedaría? 45,45 gramos. Me pide de AgCl, ok, pues de él también lo calculamos. Su masa molar, cloruro de plata, 108 más 35,5, 143,5. 143,5 por 0,45 sale aproximadamente 64,6 y esa sería la clave. Entonces, lo importante aquí es identificar el reactivo limitante. Función a moles, que es lo más sencillo, ¿no? Para poder identificar el reactivo limitante, lo más sencillo es tener las cantidades en moles. Vamos a la siguiente pregunta. Está balanceado, dice que tenemos o se mezcla, no está mal dicho mezclar porque en realidad van a reaccionar. Se combinan mejor, sería ahí, se combinan 5 moles de amoníaco con 88 gramos de CO2. Entonces los litros de solución 2 decimolar de urea que se obtendrán con la masa producida son. Bueno, veamos. Te pide los litros, te da la molaridad. Chiquilines, ¿qué es 2 decimolar? 2 deci es 10 a la menos 1, ¿no? Molar. Centi es 10 a la menos 2. Mili es 10 a la menos 3. O sea, en pocas palabras te está diciendo 0,2 molar de urea. Teniendo las moles y la molaridad, puedes hallar el volumen. Pues hagámoslo. Igual aquí, chicos, tenemos que hallar el reactivo limitante de esta ecuación. Tenemos 5 moles de amoníaco, por aquí 5 moles. El otro reactante está en gramos, su cantidad, 88 gramos, más
Pero su masa molar es 44. Masa entre masa molar te sale que son 2 mol. Colocamos aquí 2 mol. Entonces, si la ecuación me dice que exactamente reacciona 2 mol de amoníaco con 1 mol de CO2, ¿quién es el reactivo limitante, chicos, al toque? Amoníaco CO2. Si la relación es de 1 a 2, entonces si aquí son 2, aquí el doble, 4, y hay 5. Uy, el que está en exceso es el amoníaco y el limitante es el CO2. El limitante es el CO2. Ojo, la relación es de 1 a 2. Si quiere verlo así, de 2 a 1, entonces si aquí son 5, aquí la mitad, 2.5, pero solo hay 2, o entonces él es el limitante. O quieres verlo al revés, de 1 a 2, si aquí es 2, aquí tiene que ser 4. Uy, se pasó, él es el exceso, el otro limitante. Listo, una vez que conocemos el limitante, podemos identificar las moles de urea que se obtienen en esta solución. Como esto ya está balanceado, aquí tiene coeficiente 1. Como la relación del reactivo limitante y el producto es de 1 a 1, las moles de urea que se van a obtener van a ser 2 mol, ¿no? Porque con 2 se producen 2. Muy bien. Si esas son las moles de urea, ¿cuánto es el volumen? El volumen se obtiene dividiendo las moles entre la molaridad. 0,2 mol por litro. Esa molaridad es mol por litro. Mol, mol se va, queda arriba litros y te va a quedar 10. 10 litros. Clave la letra C. Profe, ¿de dónde sale esta ecuación? De mol es igual a molaridad por volumen. Si quiero volumen, pasa a dividir la molaridad. ¿Listo? Vamos al problema número 5. Tenemos esta reacción de neutralización y te pide litros de ácido 2,5 molar necesarios para neutralizar esa cantidad de hidróxido de sodio. Muy bien, aquí como ya sabemos, vamos a aplicar la neutralización completa. Es una neutralización. Como ya hemos visto cuál es la ecuación, voy a aplicarlo de frente. Voy a colocar aquí los equivalentes de mi ácido. ¿Cómo se obtiene? A ver, como tengo molaridad, tengo parámetro de mi ácido, entonces, que es 2, ¿no? Por la cantidad de hidrógenos. Me pide el volumen. Entonces yo puedo emplear esta ecuación para el ácido. Normalidad por volumen. Donde la normalidad es molaridad por tita. O sea, 2,5 por 2. Y aquí quedaría como incógnita el volumen del ácido. El número de equivalentes de la base no lo voy a calcular con normalidad por volumen porque no tengo esos datos. Otra forma de hallar los equivalentes, ¿cómo era? Moles por parámetro de carga, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan, chicos? No se acuerdan, ¿no? Sí, claro, un alumno sabia conoce. Las moles se obtienen dividiendo la masa entre la masa molar. Vamos a poner aquí moles de la base por volumen de la base, por parámetro de la base, perdón. Las moles se obtienen dividiendo la masa entre la masa molar, 160 entre 40. Y el parámetro, como hay un OH, su parámetro de la base es igual a 1 por 1. Chicos, se terminó. Aquí queda 4. Quedaría 4 entre 2 es 2.
y 2 entre 2,5 me sale 0,8 litros. Y el volumen te va a salir en litros. ¿Ok? Y se terminó. Letra D. ¿Por qué me sale en litro? Porque la molaridad está en mol por litro. Este mol por litro, el litro va a pasar a multiplicar a la derecha. Y es la unidad del volumen que va a quedar. Chicos, hasta ahí vamos 5 preguntas. ¿Todo claro? ¿Hay dudas? Se ha arrancado con 5, ¿eh? Vamos por 2 más y vemos cinética. Tenemos 2 más de soluciones. Tenemos la reacción química. Los gramos de ácido sulfúrico te piden que se requieren para neutralizar 500 mililitros de hidróxido de sodio. Ok, tenemos entonces 4 decimomolar. Chicos, eso puedo colocarlo como 0,4 molar de frente, ¿no? Muy bien. Entonces, tengo molaridad. Este hidróxido de amonio tiene un OH. Su parámetro es 1. Puedo hallar los equivalentes del hidróxido. Me pide la masa del ácido que es necesario para neutralizar a esa base. Entonces, para el ácido, en esta neutralización, para el ácido, sus equivalentes los voy a calcular como número de moles del ácido por el parámetro del ácido. Por cierto, su parámetro es 2. De 2 hidrógenos. Me puedo dar cuenta en la ecuación que libera esos 2 formando SO4 y el amonio libera su OH, ¿no? El hidróxido de amonio. Igualamos a la normalidad de la base por el volumen de la base. La normalidad de la base es molaridad por tita, o en todo caso, como el tita es igual a 1, la molaridad es igual a la normalidad, ¿no? Directo, 0,4 por volumen de la base, 500 mililitros, exprésalo en litros, 0,5. Por aquí, las moles se obtienen masa entre la masa molar, es 98. Y el parámetro es 2. Por aquí quedaría 0,2 por 0,5 entre 98. Perdón, 0,2 por 0,5 por 98, ¿no? El 98 pasa a multiplicar. Y eso sale 19,6 gramos. Informe, la clave es la letra D. Muy bien. Vamos al problema 7. Para cerrar ello, te piden los litros de solución de hidróxido que neutraliza esa cantidad de moléculas de HCl. Chicos, ¿me pueden dar clave? La 1, la B, la 7 del fin. Si te dan la cantidad de moléculas, sí o no, que te están dando de dato las moles. Esto es lo mismo, mira, esto es lo mismo que quítale un 10 al 10 a la 24, te queda 30,11, ¿no?
Sí, un 30,11 te queda por 10 a la 24, por 10 a la 23. Si esto tú lo divides entre 6,02, ¿no? Entre 6,02 por 10 a la 23, te quedan 5 mol. Recuerda que tienes que dividirlo entre el número de Avogadro, ¿verdad que sí, chicos? Este valor, para que sea más exacto, 0,22, ¿no? Ahí sale el 5 exacto. Recuerda que en algunos ejercicios utilizarás con dos decimales, con un decimal o con dos decimales. Tres con dos o con uno. Bien, esto ya salió. No veo. La D entonces, ¿no? La mole del ácido por el parámetro del ácido. Están probando las luces de Navidad, chicos. Igual a la normalidad de la base por el volumen de la base. Entonces, quedaría 5 mol. Su parámetro es 1. Su parámetro es 2 por 1 igual a la normalidad. Por cierto, es molaridad por parámetro, que es 2, y su volumen de la base o de la solución básica de la incógnita. Queda 5 entre 4 y eso es 1,25 litros. Se terminó. Ujú. Muy bien. Vamos ahora a ver cinética química. Vamos por los conceptos, que es lo más importante de este capítulo. Toreto, 5. Muy bien. Veamos. La cinética química estudia a la velocidad de reacción y los factores que permiten el control de dicha velocidad. Estos factores que permiten el control se refieren a los factores que afectan a la velocidad de reacción para poder aumentarla o disminuirla, dependiendo de lo que requerimos, ¿no? En un proceso químico. ¿Cuáles son esos factores? Son 5, no lo olvides. La velocidad de reacción depende de la naturaleza de los reactantes. Por ejemplo, no es lo mismo oxidar un clavo en agua que sodio en agua. Colocamos una piedrita de sodio en agua, reacciona violentamente con el agua y se oxida rápidamente. Una reacción muy exotérmica, pero se oxida. El hierro también se oxida, pero si lo dejamos en agua no va a ocurrir esa reacción tan violenta. Se va a oxidar, pero de manera más lenta, ¿no? Entonces, ¿de qué depende? De la naturaleza de los reactantes. El sodio es un metal alcalino, muy reactivo con el agua, tabla periódica, grupo 1A, y el hierro es un metal de transición, grupo B. Depende también del tamaño de partículas. Chicos, obviamente es parecido a lo que ocurre con la solubilidad. Mientras las partículas sean más finas, más pequeñas, o sea, el grado de división sea mayor, en polvo, un reactante sólido reacciona más rápido que cuando este reactante sólido está en bloques o en un grado de división menor. O sea, si yo tengo ácido clorhídrico y va a reaccionar con zinc, pero en un envase tengo 5 gramos de zinc en polvo y en el otro envase tengo 5 gramos de zinc en tabletas o granallas, pedacitos de vital zinc,
Donde va a ocurrir la reacción más rápida es cuando está en polvo, porque hay un mayor grado de división y al haber ello hay un mayor grado o una mayor superficie de contacto donde se van a dar choques intermoleculares de las sustancias que van a reaccionar. En polvo reacciona mal. Depende también de la concentración. La concentración, por ejemplo, molar u otro tipo de unidad de concentración, pero a medida que tenga mayor concentración reacciona más rápido, que va a haber una mayor cantidad de reactante. Depende, ojo, de la concentración de los reactantes. Son los que reaccionan, ¿no? En el proceso que, como su mismo nombre lo dice. Depende de la temperatura. Chiquilines, a mayor temperatura, igual que la solubilidad, ¿no? Para sólidos y líquidos. A mayor temperatura, mayor va a ser la velocidad de reacción. Eso lo podemos comprobar con la descomposición de un producto avícola, de pollo. Si yo dejo, por ejemplo, mis muslos de pollo fuera del refrigerador y no lo congelo, en 2 días ya se descompone, se pudre. Para eso, compramos para una semana, tenemos que congelarlo para que pueda durar el producto. Entonces, congelado está a menor temperatura, la velocidad de reacción es menor. Y si no está congelado, está a mayor temperatura y la velocidad de reacción es mayor. De manera directa, hay una relación con la temperatura y la velocidad. Y los catalizadores son sustancias químicas que no participan en la reacción global. Si bien es cierto, se utilizan para cambiar la velocidad de reacción, ya sea aumentar o disminuir, generalmente aumentarla, acelerar el proceso de reacción. Se utiliza y se vuelve a formar al final de la reacción, o sea que no interviene en la formación de productos. Los productos van a ser los mismos. Lo que se utiliza del catalizador se recupera al final de la reacción. Si yo en un proceso químico coloco 5 gramos del catalizador, esos 5 gramos aparecen al final del proceso. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora, la velocidad de reacción se mide en función a la rapidez con la que se consume un reactante, los reactantes se consumen, o sea que su concentración va disminuyendo a medida que pasa el tiempo. Y esa variación de concentración del reactante entre el tiempo que ocurre, dividiendo ellos se obtiene la velocidad de reacción. Por ciento, para un reactante, el cambio de concentración es negativo. ¿Por qué? Porque su concentración va disminuyendo. Entonces, tenemos que aplicar un valor absoluto para obtener un valor positivo de la velocidad. Y los productos se forman. Como se van formando, su concentración va a ir aumentando. Este cambio de concentración es positivo. Y en ese intervalo de tiempo que ocurre se obtiene la velocidad promedio. ¿Correcto? Entonces se puede medir la velocidad de reacción en función a un reactante o un producto. Ahora, hay una ley de acción de masa denominada también ley de velocidad de Guilbert-Wake, donde él menciona que para una reacción química, si bien es cierto, sus velocidades están en función de sus coeficientes, sus velocidades promedio de cada sustancia que se consume o se produce,
Podemos evaluar estequiométricamente de manera directa en función a tus coeficientes y que esa constante que va a salir es la velocidad de reacción promedio. Esta velocidad de reacción también se puede determinar a partir de una constante de velocidad específica. Esta constante de velocidad específica le colocó la letra K, que va a ir multiplicado, como bien dice ahí, depende de las concentraciones de quién dije, de los reactantes. Va a ir multiplicado con la concentración de los reactantes. En este caso A y B, concentración molar que se representan mediante corchetes. Elevados a sus respectivos coeficientes, siempre y cuando esta reacción sea una reacción sencilla, simple o elemental, que es lo que te han generado ahí. Lo que no te dicen aquí es que si se trata de una reacción compleja, o sea, ya estoy entrando al mecanismo de reacción, porque el mecanismo de reacción, chicos, te indica si una reacción se da en una sola etapa, y si se da en una sola etapa es sencilla o elemental, o si se da en dos o más etapas, y a esa reacción se le denomina reacción compleja. Si es compleja esta reacción, entonces la velocidad de reacción no va a tener exponentes a los coeficientes, sino a otros valores que se obtienen experimentalmente, al cual le vamos a denominar alfa y beta. Este alfa y beta van a depender, este alfa y beta van a depender de la etapa lenta de la reacción compleja. Sí, la etapa lenta. Muy bien. Listo, chicos. Eso es cinética química. A ver cómo nos va en los ejercicios. Nos quedan aproximadamente una horita. Tenemos a continuación en el problema 8, dice aquí una reacción elemental. Eso quiere decir que con la ayuda del coeficiente del reactante, facilito, podemos expresar por la ley de acción de masas que acabamos de ver, denominada ley de velocidad, yo le llamo LAM, que la velocidad de reacción es igual a una K, la concentración del reactante, elevado a su coeficiente si es que es elemental, y lo es elemental. Es el coeficiente es 2. ¿Mm? Listo. Entonces dice, si la presión inicial de A se duplica, manteniendo la temperatura constante de la reacción directa, será, a ver, chicos, muy bien. Si te están dando su presión inicial de A es porque A es una sustancia gaseosa, ¿no? Presión se mide en los gases. Chicos, la presión de un gas tiene una relación directamente proporcional con la concentración de este gas. Profe, ¿le creo o lo demuestra? Pues demostrémoslo aquí al ladito. ¿Lo demostramos o no, chicos?
Claro, nunca le creas, ¿ah? Que te lo demuestre, sino afuera, a la calle. Chicos, cuando vimos mezcla de gases, según mezcla de gases, yo puedo aplicar lo siguiente: la presión de uno de los componentes, que es A, por el volumen igual a R, T por el número de moles, ¿verdad? Presión RT, número de moles entre volumen. ¿Es esto? Concentración molar. Moles entre volumen, concentración molar. ¿Qué dice aquí? Temperatura constante. Si este es constante y este también, todos sabemos que el R es constante, te queda que la presión de A entre la concentración de A es constante. Y cuando dos se dividen, es porque son directamente proporcionales. ¿Estamos? Ahora sí me crees, ¿no? Entonces, ya lo sabes para siempre. La presión de un gas va de la mano directamente proporcional con su concentración. Si te dice que la presión se duplica, es porque te está informando realmente que la concentración se duplica. ¿Sí? Si él se duplica, entonces es porque te está diciendo que la concentración se duplica. ¿Cómo va a ser la nueva velocidad de reacción? A la nueva velocidad de reacción le vamos a llamar velocidad de reacción prima. Vamos a colocar una comilla aquí, prima, y va a ser igual a ¿qué? Acá no cambia, es constante, específica de velocidad. Y ya no voy a colocar concentración de A, se ha duplicado. Entonces voy a colocar dos veces la concentración de A elevado al cuadrado. Eso es igual 2 al cuadrado, 4. Queda el K y queda la concentración de A al cuadrado. Pero K con concentración de A al cuadrado es lo que tenía inicialmente. Eso quiere decir que la velocidad de reacción prima es igual a 4 veces la velocidad que había inicialmente. ¿Correcto, chicos? Así que dice, será 4 veces la inicial. Entonces la trampita solo estaba para que dudes en presión. Pero ya sabes que presión va de la mano con concentración. Tenemos lo siguiente, un gráfico. Chicos, no me decepciones aquí, ¿ah? Reactantes J más L, producto Q. Si el producto está arriba y los reactantes abajo es porque se trata de una reacción. ¿Qué tipo? Inicialmente tenía una energía de 15, al final tiene una energía de 32. Eso quiere decir que ganó calor. O sea que la entalpía de reacción es positivo y se calcula restando 32 menos 15, que es 17 kilojoules mol a la menos 1. Kilojoules por 1. Si es positivo la entalpía, entonces, si es positivo la entalpía, entonces se trata de una reacción endotérmica. Listo. Si es endo, a ver, ¿qué más? En esta reacción química, en esta gráfica de avance de reacción, se observa lo siguiente.
que para que los reactantes se conviertan en productos, en el producto Q, lo primero que han hecho los reactantes es subir hasta una cúspide, que es el punto R. O sea que primero los reactantes han ganado energía y luego perdieron. Pero como ganaron más de lo que perdieron, al final ganó. Por eso su entalpía es positiva. Esa primera energía que ganan los reactantes hasta llegar al punto más alto de energía tiene un nombre y se le llama energía de activación. Actívate. Claro que sí. Por ejemplo, tengo mi fosforito, un cerillo, sale una chispita al rasparlo, pero no se enciende. Es porque todavía no llega la energía de activación. Cuando enciendes porque llegó y se empieza a combustionar, a generar su producto. ¿Cuánto vale esa energía de activación? Restas el punto más alto menos los reactantes. 32, ¿no? 32 kilojoules por mol. La energía de activación siempre es positivo porque los reactantes suben hacia arriba, ganan energía primero para poder generar el producto. Ahí empieza a generarse los productos a partir de esta ganancia de energía, de ese producto. Entonces dice, para que empiecen a producirse los productos deben ganar una energía de 47. Ah, no. Deben ganar una energía de 32, ¿verdad? Porque ya tenían 15. Entonces deben ganar una energía de 32, la de activación. La energía de activación es... Ah, deben ganar, no dice, debe alcanzar una energía de 47. Ah, eso sí sería verdadero. Yo leí ganar. Ya el sueño, pues, chicos. Alcanzar, sí, tiene que llegar hasta el punto más alto, hasta 47. Y lo que gana para llegar a 47 son 32. Esa es la energía de activación. Luego en la 3 dice, la variación de entalpía es menos 17. No, ¿cómo va a ser menos? Si ahí se observa que aumenta la energía, es más 17 kilojoules por mol, que es falso. Si se añade un catalizador positivo, ¿qué pasa? A ver, lo vamos a hacer por aquí, mira. Chin, chin. Tenemos la misma gráfica. Si yo añado un catalizador positivo, el catalizador positivo va a aumentar la velocidad de reacción, va a hacer que los reactantes lleguen más rápido al producto. Para que lleguen más rápido al producto, genera un camino más corto. Y ese camino más corto va a ser con una altura más pequeña. O sea, va a disminuir la energía de activación. La energía de activación va a ser ahora menos que 32. Así llegan más rápido a los productos. Esto de aquí se genera con catalizador. Con cat. Disminuye la energía de activación. Si se añade un catalizador, la energía puede adquirir un valor de 45. No, pues tiene que ser menos que 32, ¿no? Esto es falso, ¿no? En un proceso exotérmico, es un proceso exotérmico, ahí ya falló, pues. Ah, a partir del punto R. Ahí puede ser, ¿ah? ¿Qué dicen ustedes? ¿Verdadero o falso la última? Como les mencionaba, los reactantes primero ganan hasta llegar al punto más alto. Y desde ese punto R, ¿qué sucede para llegar al punto Q? ¿Sube o baja?
baja, ¿no? Entonces es un proceso exo. Esto es endo, la subida es endo y la bajada es exo. Entonces al final es endo, porque gana más de lo que pierde. Así que la última proposición es correcta. ¿De acuerdo, chicos? ¿Se entendió entonces este problemita? Vamos bien. Teoría, es teoría, ¿eh? Muy bien. ¿Se entiende por orden parcial de reacción? Pregunta 10. Al grado en el que participa un reactante en el desarrollo de una reacción. En ecuaciones elementales, el orden parcial es igual a la molecularidad de la reacción química. En la reacción de dos sustancias, J y Q, experimentalmente, se realizan las siguientes mediciones. Tengo mi J, tengo mi Q, y por ahí, a partir de ellos dos, salen mis productos, bueno, que por cierto, para la velocidad de reacción no importan los coeficientes de los productos. Estamos considerando que la reacción sea elemental, ¿eh? ¿Qué es el orden? El orden es los exponentes que llevan, ¿no? ¿O no consideramos ello? Me habla de ecuaciones elementales. Bueno, vamos a averiguar. Me dice, determine la ley de la velocidad de la reacción J y Q. Veamos. Yo no sé el coeficiente de J, voy a ponerle A minúsculo, ni el de Q, B minúsculo. A ver, ¿qué pasaría si consideramos una reacción elemental, ya? ¿Qué es lo que habla el texto y por ende debe ser elemental? A ver, la velocidad de reacción, chicos, la velocidad de reacción sería entonces K por la concentración de J elevado a la A por la concentración de Q elevado a la B. Muy bien. Dicho esto, dice, si se mantiene constante J y se duplica Q, la velocidad se cuadruplica. ¿Qué te parece si a la velocidad solo le ponemos V, ya? Para hacerlo más rápido. V, listo. Entonces, primer caso, punto 1. J se mantiene constante, KJ se mantiene constante. Queda A. Y por aquí dice Q se duplica. Si Q se duplica sería 2 por Q y todo esto elevado a la B. Listo. ¿Qué sucede? Va a suceder que la velocidad se cuadruplica. O sea, aquí va a ser 4V ahora. 4V. ¿De acuerdo? Entonces por aquí, ¿qué tengo? Quedaría 2 elevado a la B por KJ elevado a la A por Q elevado a la B. Esto de aquí es V. Y eso me va a quedar V y V se van. 2 elevado a qué número me da 4. Me va a quedar 2 elevado a la 2. Por lo tanto, B vale 2. ¿Se entendió? Nos vamos a la segunda proposición. Manteniendo Q constante, dice, y J duplicando, la velocidad se duplica. Voy a mantener a Q constante ahora
y a J lo voy a duplicar. O sea que va a ser un 2J elevado a la A. Entonces, ¿qué te quedaría? Queda por aquí 2V y por aquí te va a estar quedando 2 elevado a la A, KJ elevado a la A y Q elevado a la B. Esto de aquí es V y V con V se van. 2 elevado a la A es igual a 2. Eso quiere decir que A vale 1. Si B vale 2 y A vale 1, entonces la velocidad de reacción va a ser igual a K por J a la 2 y Q a la 1. O sea, así. ¿Es correcto? Al revés, J a la 1 porque es A y Q a la 2 porque es B. XD. La letra D. Es para ver si están atentos, chicos. Muy bien, contestaron rápido, ¿eh? Vamos al problema número 11. A ver, teoría, chicos, de lo que se ha explicado. Clave. Vamos, quiero claves. La D, ¿están conforme que es la D? Me pide las correctas. Esto ya lo hemos visto, pues la 4 es correcto. Profe, si no me dice qué catalizador es, considera el positivo, ¿ya? Voy a colocar de nuevo la gráfica para explicarte lo siguiente. A ver, este de aquí es sin catalizador y este de aquí y este de aquí es con catalizador. Ujú. ¿Sucede algo con la energía de los reactantes y los productos? No, ¿verdad? La entalpía de reacción, tanto con catalizador o sin catalizador, a la cual se denomina también calor de reacción, se mantiene constante, no cambia. Acá dice que un catalizador modifica el calor de reacción, falso. Lo modifica la energía de activación. ¿Los catalizadores se consumen en una reacción química? No, se recuperan al final. Falso. La velocidad de reacción aumenta con el uso de inhibidores. ¿Qué son los inhibidores? Catalizadores negativos. Entonces no va a aumentar la velocidad, sino más bien disminuir. Falso. Solo la proposición 4. Dayanita. Problema 12. Nos quedan 35 minutazos todavía. Lo acabamos, ¿ya? Teoría también, vamos, ¿cuál es la clave? Elegante, correctas 1 y 3. La velocidad de reacción se define como la variación de concentración de una sustancia en un intervalo de tiempo de reacción. Claro. Hemos visto velocidad de reacción es igual al valor absoluto
del cambio de concentración, ya sea de reactante o producto, en un intervalo de tiempo. Ujú. Así que la primera proposición es verdadera. ¿La velocidad de reacción siempre es negativa para un reactante? ¿La variación de concentración de un producto de reacción en un intervalo de tiempo de reacción siempre es positiva? Chicos, ¿por qué creen que se pone ahí valor absoluto? Solo para términos matemáticos, ¿sí o no? Para poder obtener para poder obtener un valor positivo en la ecuación. Ahora, si dejamos de lado este término matemático, se sabe, mira, vamos a colocar otra gráfica, que los reactantes, este es de R de reactantes y este es P de productos, su concentración a medida que pasa el tiempo disminuye. ¿Mm? Por lo tanto, el cambio de concentración de los reactantes es negativo. O sea que si yo calculo su velocidad de reacción dejando de lado el término matemático, quedaría menos algo, es un valor. Donde este menos, ¿qué significa? Este menos, ¿qué significa, chicos? El menos significa que su concentración disminuye a medida que pasa el tiempo. ¿Correcto? Eso no quiere decir, chicos, que la velocidad de reacción va a ser negativa para un reactante, sino que este término menos significa que la concentración va disminuyendo. Ojo, ¿eh? Lo que va a ser siempre negativo, ¿qué va a ser para un reactante? Esto, el cambio de concentración. El cambio de concentración de los reactantes siempre es negativo, pues su concentración va disminuyendo. A menos que no llegue al equilibrio, ¿eh? Falta detalle en estas proposiciones. Falta por ahí mayor explicación. Debe decir antes de llegar al equilibrio. Porque cuando llega al equilibrio, chicos, ¿cuánto es el cambio de concentración? ¿Qué me dice? Tanto para el reactante y para el producto. Ujú. ¿Cómo es el cambio de concentración para el reactante y el producto cuando se llega al equilibrio? Si es que llegase, si es que fuese una reacción reversible. ¿Mm? El cambio de concentración aquí es cero. Y cero no es positivo ni negativo. Ojo, ¿eh? Debe decir antes del equilibrio. Como todavía no se llega al tema de equilibrio, pues debemos asumir eso. O sea, solamente en la parte de aquí. Entonces, la segunda es falso. Lo que es siempre negativo es el cambio de concentración, no la velocidad. Parte de la interpretación. Debe decir cambio de concentración. Y la variación de concentración de un producto de reacción en un intervalo de tiempo siempre es positivo, ¿no? Entonces, antes del equilibrio, sí. Cambio de concentración del producto es positivo porque estos se van formando a medida que el tiempo avanza. Por eso la clave es 1 y 3, chicos. Elegante, pero falta por ahí.
información, ¿no? Respecto a ello. Si consideramos que ha llegado al equilibrio, el cambio de concentración es cero y por lo tanto también sería falsa la última, porque no siempre va a ser positivo. Debe decir antes del equilibrio. Muy bien. Vamos al siguiente, 13. ¿Cuál es lo incorrecto? En una reacción compleja, la ley de velocidad es determinada por la etapa más rápida. No mencionamos en la teoría, chicos, que era la lenta. Muy bien. Eso directo, ¿no? A ver, las unidades que se expresan en la velocidad son mol, litro a la -1, segundo a la -1, o sea, mol por litro segundo, o que es lo mismo, mol por litro, molar por segundo. Eso es correcto. Concentración arriba, tiempo abajo. La velocidad puede expresarse en función de la concentración de los reactantes que se consumen o de los productos que se forman, sí. El mecanismo de una reacción está constituida por las etapas que ocurre, verdadero, compleja, dos o varias, elemental, solo una. Los reactantes se transforman en productos en un determinado tiempo que es diferente para cada reacción. Sí, claro, el tiempo es diferente. Depende de varios factores, ¿no? La velocidad. ¿Cuál es la clave de la 14 entonces, chicos? Seguimos con teoría, 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 para entrar ya a reacciones complejas. ¿Cuál sería la clave de la 14? Perdón, esta es la 15. La 14, la letra C me dice. Bueno, vamos a verlo. Vamos a ver por aquí qué dice. La velocidad de reacción se expresa en unidades de concentración por tiempo. Sí, eso ya lo hemos visto la formulita. Cinética química estudia la velocidad y mecanismo de las reacciones. Efectivamente, las reacciones complejas se realizan en una etapa falso. Esas son las elementales. Clave, la letra C. Sencillo, ¿no, chicos? Entonces entramos a la parte de cinética química ahora, donde nos van a dar el mecanismo de reacción y nosotros tenemos que evaluar este mecanismo para ver tanto cómo se expresa la velocidad, identificar por ahí si hay catalizador, quién es el producto o especie intermediaria y demás. Muy bien. ¿Cuál sería la clave incorrecta aquí? Averigüemos. Esta de aquí es una reacción compleja. Profe, ¿cómo se dio cuenta? Porque tiene dos etapas, la lenta y la rápida. Si yo quiero determinar la ley de acción de masas, me guío de la lenta y va a ser velocidad de reacción igual a K, y en la lenta encuentro como reactantes ICL y tengo hidrógeno. Muy bien. Sus coeficientes son uno y uno. Muy bien. La B me dice. Vamos a verlo. Marque la incorrecta, ¿eh? La primera es verdadera.
La B que dice, el yoduro de hidrógeno es un compuesto intermediario. Ahora les explico. Vamos a ver estas dos ecuaciones y vamos a ver qué sucede cuando se suman. Cuando se suman sucede lo siguiente, chiquilines. Se obtiene esta reacción global, pero mira, se va el HI porque está a la derecha y a la izquierda. ¿Qué sucedió? En la primera etapa se produce y en la segunda etapa se consume. Y por lo tanto, en la reacción global no aparece. No aparece HI, porque lo que se produce se consume. A esa sustancia que se produce y se consume luego, y no aparece entonces en la reacción global, se le denomina especie o compuesto intermedio o intermediario. ¿Correcto? Por eso la de aquí es correcta. El HI es el yoduro de hidrógeno. La E, vamos a ver. A ver, velocidad de reacción es correcto. El orden parcial del ICL es 1, del H2 es 1, y si te piden el orden total, orden es exponentes, ¿ah? El orden total de la reacción, orden de reacción es la suma de ellos, ¿no? 2. Por lo tanto, por descarte es la E. ¿Cómo puedo determinar que las unidades no son entonces M molar segundo a la menos 1? Fácil, pues chicos. Mira, de aquí lo hacemos. Vamos a determinar las unidades verdaderas de K. A ver, ustedes saben que la velocidad de reacción, su unidad siempre es, para esta ecuación, molar y segundo abajo. Molar por segundo. Voy a determinar las unidades de K. Aquí tengo molar para el primero elevado a la 1, molar por el segundo elevado a la 1. Se va un molar con un molar y te queda que K es igual a, el molar pasa a dividir, queda 1 entre segundo multiplicado con molar. O si deseas, entre molar por segundo. Molar segundo. 1 entre molar segundo. Esto es lo mismo, pasándolo arriba estos dos, molar a la menos 1, segundo a la menos 1. Aquí le faltó el menos 1, por eso es falso. Dime, Junior. Sí, el HI se produce en la primera etapa y se consume en la segunda. Producto en la primera, reactante en la segunda. HI. No debería estar una etapa más. Con dos etapas puedo identificar una especie intermediaria. Ajá, lo que va a suceder es lo siguiente, campeón. Si lo expresamos en esta gráfica, lo que ha sucedido es lo siguiente. Inicialmente, los reactantes son ICL y H2. ICL y H2. Entonces, ¿qué pasó? Arribita, en el punto más alto, que es el estado de transición, el complejo activado, se encuentra la especie intermediaria. Ahí se ha logrado formar HI, pero el HI se queda ahí. Se formó el HI, pero luego, en el siguiente proceso que va de bajada,
Se obtienen I2 y HCl. Es por eso que es la especie intermediaria. Se forma, pero luego se consume. Producto y luego reactante. Muy bien. Vamos al problema 16. Ahora hay 3 etapas. De frente. No podemos decir que es sencilla. Es compleja. Compleja, no complicada. Compleja. Muy bien. Tu ley de velocidad depende de la etapa 2 y 3. No, depende de la lenta. De la lenta sale su ley de velocidad. ¿Y qué va a salir respecto a la ley de velocidad, chicos? Sale K por la concentración de los reactantes de esa etapa lenta. ¿Cuáles son estos reactantes? ¿La C o la D? Vamos a ver. H2O2 y -1, que es el yoduro. Y nada más. Los coeficientes son 1 y 1. Chin, chin, por aquí. Listo. Especie intermediaria, chicos. Especie intermediaria. A sumar se ha dicho. Agarro mis 3 etapas, las coloco por aquí y las sumo. Sumando, tenemos, a ver, a ver. Por aquí me doy cuenta que el HOI se produce y luego se consume. Por ahí me doy cuenta que el OH-1 se produce y luego se consume. ¿Verdad? ¿Correcto, chicos? Y la ecuación entonces quedaría así. H2O2 más 2 iones yoduro más 2 iones hidrógeno me da los aguas, hidrógeno gaseoso y el OH-. Si hay OH es porque está balanceado en medio básico, ¿sí o no, chiquilín? Además, esto lo podemos colocar como 2 veces HI, lo mismo, en solución acuosa. O sea que el peróxido de hidrógeno ha reaccionado con el ácido iodídrico y se ha formado 2 moléculas de agua, hidrógeno gaseoso, y se ha liberado iones OH en la solución acuosa. Eso debe estar correctamente balanceado, ¿eh? ¡Oh! Mira lo que me di cuenta. Aquí hay 2 OHs y aquí he eliminado un OH. Tengo que eliminar los 2 OHs que están a la derecha. No queda OHs en el producto. Que hay a la izquierda y a la derecha lo mismo, se va. Entonces, ¿quiénes son las especies intermediarias, chiquilines? Si primero se produce y luego se forma,
perdón, si primero se forma y luego se consume, o que sería lo mismo, primero se produce y luego se consume, tenemos al HOI, la especie intermediaria, ujú, así como también al OH-. Profe, pero ¿cómo sería cómo sería la gráfica ahora, profe? La gráfica es así, mira. En los libros de química avanzada, las gráficas son así. Clean, por aquí, clean, y por aquí, clean. Tres etapas, chicos. ¿Ya? Tres etapas. Y ahí hay parte de las dos especies intermediarias que van a generarse. Este es verdadero. Ah, es solo HOI, dice. Eso es falso, ¿no? Hay dos especies intermediarias, ¿eh? La clave de la letra D al ojo desde el inicio, solamente quería ver ese detalle. Es una reacción de segundo orden. Y I-1 no es especie intermediaria, aparece al final de la reacción, es reactante. Falso. Problema 17, chicos. A ver, la D también. Te dan las velocidades aquí porque quiere que identifiques a la más lenta. ¿Será la uno? ¿Será la 2 o la 3? ¿Qué etapa es la lenta, chicos? Es la 2, pues sí, ¿no? Es la 2, la lenta. 10 a la -4. Si esa es la lenta, entonces la velocidad de reacción se expresa de la siguiente manera. K, concentración de NO2, concentración de NO3. Y ahí quedaría. Uno y uno. Sumamos, sumamos. Sumamos por aquí. ¿Qué tenemos? Ah, te dan las velocidades para ver cuál es la etapa lenta. 5 por 10 a la -1 es 0,5. Su velocidad de la 3. 4,5 por 10 a la -4 es 0,0045. Perdón, faltó un cero todavía. Y esto es 0,025 por 10 a la -2. La velocidad menor corresponde a la más lenta. ¿Correcto, Manuel? Ujú. Sumamos por aquí y tenemos lo siguiente. A ver, ¿quiénes se van? NO2, NO2, NO3, NO3, NO, NO. ¿Alguien más? ¿Alguien más se va, chicos? No, ¿verdad? ¿Qué tenemos? N2O5 por aquí, más NO3. Jeje.
Y luego tienes 2NO2. Bueno, tendrías 3NO2 y tienes O2 y tienes O2. La E me dicen, ¿no? Chiquilines, está balanceado, 3 nitrógenos, 8 oxígenos. Bien. El que se fue es NO. Se fue y no aparece en la reacción global. NO es la especie intermediaria. Profe, pero también se fue N2. NO2 se fue, pero todavía queda NO2 en la reacción global. No es especie intermediaria. Profe, el NO3 se fue, pero todavía queda NO3 como reactante en la reacción global y por lo tanto no es especie intermediaria. Es un reactante. Las especies intermediarias no aparecen en la reacción global y se producen en una etapa y se consumen en otra. La 1 es recontra falsa. Las especies deben cancelarse, claro que sí. No aparecen en la reacción global. Ujú. Te dan la reacción global, dos veces N2O5, 4NO2, dice por ahí. Ujú. Eso es falso también, ¿no? No es la reacción, ¿no? Y la velocidad de reacción compleja, la velocidad de reacción compleja, a ver, uy, acá se ha tachado, es de orden 2. Eso sí es correcto. Segundo orden, ¿no? No hay clave, efectivamente. Entonces, puntos importantes aquí. La especie intermediaria no aparece en la reacción global, se produce y luego se consume. Profe, ¿y si es al revés? Primero se consume y luego se produce. Si primero se consume y luego se produce, es catalizador, porque primero lo utilizas y luego lo recuperas. ¿De acuerdo? Estarías identificando un catalizador. Muy bien. Vamos al siguiente. Vamos al siguiente. Y tenemos estos factores. Chicos, acá la clave es rápido. Son cinco, no hay densidad dentro de esos cinco, no hay tensión superficial, no hay luz, no hay presión, no hay densidad, no hay viscosidad. La clave es cuatro, la D, dedito. Chicos, la 19 modifica la velocidad de reacción, sí. El catalizador tiene desgaste a largo tiempo. Eso lo vamos a comentar al final. Uy, perdón. A ver. La 3. El catalizador positivo es aquel que disminuye la velocidad de reacción. Chicos, si se trata de un catalizador negativo,
perdón, positivo, no disminuye la velocidad de reacción, ¿no? ¿Qué es lo que disminuye? La energía de activación. El catalizador positivo, borramos aquí, disminuye la energía de activación para poder aumentar la velocidad de reacción. Y luego dice, cada reacción tiene un catalizador negativo. Ah, un catalizador específico. Los catalizadores no pueden ser los mismos en diferentes reacciones químicas. Lo que se debe analizar, ¿qué pasó? Lo que se debe analizar, chicos, es la reacción para ver, según la naturaleza de los reactantes, qué catalizador se puede utilizar. O sea, los catalizadores son específicos para cada reacción que se genera. ¿De acuerdo? No puede ser el mismo para diferentes reacciones. Imagínate que tú coloques un catalizador, una sustancia, que sea muy afín o tenga gran afinidad con uno de los reactantes, va a reaccionar y te va a generar otros productos. Así que esto es correcto. Y luego dice la 2, ¿no? El catalizador tiene desgaste a largo tiempo. Chicos, desde un inicio te comenté que el catalizador no se consume durante la reacción. Entonces, si no se consume, no se desgasta. Vamos a recuperarlo al final. Con ello, la clave sería la letra C. Ahora, todo, si tú incluyes porcentaje de rendimiento, de recuperación, de todo ello que no lo habla aquí, no se van a malear con eso. Tú sabes que lo experimental es otra cosa. Te está preguntando teóricamente, ¿no? ¿Se desgasta a largo tiempo? No, no, porque no se consume. Muy bien. Vamos, ¿qué dice la siguiente? La última nos vamos. Determine la velocidad de reacción si tiene los siguientes datos. Considerando que esta reacción, a ver, no nos dice, ¿no? Si es elemental o si es complejo. ¿Cuál era la clave de las 7? 1.25. La D. Considerando una reacción elemental quedaría de esta manera, chicos. No hay de otra. Tendría que decírselo, ¿ah? Ponemos la K, que es 2 por 10 al cuadrado, por la concentración de mi reactante SO2, que es 0.4. Este 0.4 lo puedo poner como 4 por 10 a la menos 1, elevado a su coeficiente, que es el 2 al cuadrado. Por ahí quedaría multiplicado por la concentración de O2, que es 0,2, 2 por 10 a la menos 1, elevado a su coeficiente 1. O sea, ahí nada más quedaría. Aquí te va a quedar un 10 a la menos 2 cuando se eleva al cuadrado. Con este 10 al cuadrado se va 2 por 4 al cuadrado, que es 16. 2 por 16 te da 32. 32 por 2, 64. Y por 10 a la menos 1, 6,4. 6,4 mol por litro minuto. Es justamente las unidades que tienes para la K en minutos. Entonces ahí te va a salir esa unidad, ¿no? La clave sería la letra C. Hay algunos casos que la K está en segundos, porque terminas en segundo aquí, y luego tendrás que pasarlo a minuto, con la equivalencia de 1 minuto a 60 segundos.
¿Ya? Hay que guiarse, muy importante guiarse de la suma. Bueno, chicos, nos faltó tres nada más para terminar. Te lo dejo resuelto. Cuídense, pues, chiquilines, a seguir con sus clases, a darlo todo, que estas semanas últimas son intensas, son extensas, ya que los temas abarcan mucho, ¿no? Mucha teoría. Chao, nos vemos. Hasta el día viernes, ¿eh?